se origina por la acumulación de cicatrices o un proceso cicatrizal que lleva a la fibrosis del hígado, y la etapa más avanzada de fibrosis o cicatrización acumulada en el hígado se traduce en el nombre de cirrosis. De tal manera que para que llegue la cirrosis, lo primero que va a aparecer es rasgos conocidos como fibrosis. Y la fibrosis está dada por algún agente inflamatorio que ataca o afecta el hígado y que como consecuencia, con la progresión del tiempo y la persistencia de la inflamación del hígado, termina dando como resultado una fibrosis avanzada y la etapa final o terminal de lo que se considera como fibrosis es la llamada cirrosis. En la traducción histológica de la cirrosis es una fibrosis avanzada en conjunto con ciertos cambios en el hígado conocidos como nódulos de regeneración. Eso sería la cirrosis. Mencionábamos que para que exista fibrosis y avance hacia la etapa de cirrosis, hay un factor inflamatorio que desencadena esa cicatrización progresiva. Los factores inflamatorios que desencadenan una inflamación en el hígado, podemos decir que son agudos y crónicos. Los agudos generalmente son totalmente recuperables en la generalidad de las situaciones o de causas que originan esto. De tal manera que un ejemplo podríamos establecer la hepatitis de la niñez, que padecimos muchos en su momento. Ese tipo de inflamación aguda del hígado no deja secuela en el hígado. Fue una inflamación aguda, se recuperó el hígado totalmente y no hay una secuela llamada fibrosis. Sin embargo, hay otro tipo de agentes infecciosos o inflamatorios, entre ellos infecciosos, que pueden ser, por ejemplo, la hepatitis B o C, que tienen una evolución crónica. Esto es una inflamación persistente en el hígado y que esa inflamación persistente causa la llamada fibrosis y finalmente cirrosis. Generalmente se asocia cirrosis con la presencia del consumo de alcohol. La población en general, al menos en México, establece o piensa que cuando hablamos de cirrosis, inmediatamente la respuesta del paciente es: yo nunca he tomado. No se necesita solamente el haber bebido para desarrollar cirrosis. El alcohol, entonces, es otra causa importante del desarrollo de cirrosis. Quizás entre infección crónica de virus de hepatitis C y el consumo de alcohol sean las dos principales causas que llevan a la formación de cirrosis. Sin embargo, hay otro gran número de entidades que pueden provocar daño en el hígado persistente y llevar a cirrosis. Como ya mencionamos, la infección por virus de hepatitis B, puede ser incluso una insuficiencia cardíaca de larga evolución. Una de las entidades emergentes que en la última década ha aparecido es el hígado graso, y con su consecuente o seguida de una inflamación persistente llamada esteatohepatitis del hígado y desarrollar cirrosis. Quizás estas sean las situaciones más comunes para desarrollar cirrosis. Digamos que hay dos escenarios para el diagnóstico de cirrosis hepática. Una es una etapa aguda, súbita, en que el paciente aparentemente tiene un bienestar general y súbitamente aparecen algunos cambios que originan o dan pie al diagnóstico. Estos cambios pueden ser, de repente, es que alguien que nunca había sufrido edema de sus pies ve que se empiezan a hinchar alrededor de los tobillos sus pies. La persona puede empezar a percibir que tiene sangrados intermitentes, tanto nasales como de sus encías. Puede aparecer súbitamente una hemorragia, emisión de sangre fresca o sangre semidigerida por vía de su boca, y esto a través de los estudios puede llevar al diagnóstico.
O la persona puede tener aparición de tono amarillo en sus ojos o cambio de tonos en la orina, y esto puede dar inicio al diagnóstico de la cirrosis en una forma poco sospechada. Y la otra etapa o la otro escenario es cuando la persona tiene abiertamente una serie de complicaciones que nos hacen sospechar fuertemente del diagnóstico de cirrosis, como son ya las complicaciones relacionadas con la cirrosis. 3 grandes complicaciones, una de ellas posiblemente la más frecuente, que es la presencia de hemorragia digestiva, ya sea por vía oral o por vía rectal, la aparición de rasgos de sangre que llevan al diagnóstico de hemorragia a través de varices esofágicas, que es una de las complicaciones de la cirrosis. Otra de las grandes complicaciones es el acúmulo de agua en el abdomen, esto es, la persona empieza a ver que su abdomen ha crecido y empieza a crecer enormemente, y a través del diagnóstico ecosonográfico, de la misma exploración del médico, considerar que ha desarrollado algo que se llama ascitis, que es el acúmulo de agua en el abdomen. Y la otra complicación es el desarrollo de algo que conocemos como encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática, esto es un estado alterado del estado mental, en el cual puede manifestarse desde un ligero temblor de extremidades hasta el desarrollar a tal grado desarrollar un estado conocido como coma. Los tratamientos para la cirrosis en sí, hablando específicamente de la cirrosis, hasta hoy no existe un tratamiento para la cirrosis. Esto es un tratamiento que haga revertir todos estos daños que en el hígado se han ido acumulando a través de años y posiblemente décadas. No existe un solo medicamento que haya demostrado que pueda ser posible este efecto. Otra de las formas de tratar este tipo de complicaciones, decíamos, el acúmulo de líquido en el abdomen. Inicialmente es tratamiento con diuréticos, y si esto al paso del tiempo no lo resuelve, se termina haciendo extracción de este líquido por vía de punción abdominal y extracción de este líquido, solamente en el momento en que ya no es tratable con diuréticos.